bendiga, hermanos. Es un privilegio estar entrando nuevamente a la intimidad del hogar de ustedes. Gracias por la atención de sintonizarnos, de permitir que la señal entre a la intimidad de su casa. Es un privilegio realmente poder saber que está usted interesado en la palabra. Independientemente de lo que estemos haciendo, yo les ruego que en este momento trate usted de dejar un rato de reposo, de dejar un espacio para que la palabra pueda cobrar en usted el efecto para la cual Dios la dejó escrita. No nos olvidemos que los destinatarios de la Escritura somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y todos los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador fue un programa que antes de que la tierra fuera se estableció. En otras palabras, antes de que todo esto fuera, Dios eligió a un grupo selecto, a un grupo a través del cual Él pretende hacer obras maravillosas en una creación que se desvió, que desobedeció, que desvirtuó el papel original. O sea que si se desvirtuó, si se descarriló, Dios escogió un grupo, y es usted el que recibió a Cristo, soy yo el que recibió a Cristo, los que vamos a incorporarnos nuevamente en esa vida que Cristo nos ganó, porque la muerte se había enseñoreado de la humanidad. El pecado era el gobierno, el pecado gobernaba y la muerte cobraba los dividendos. O sea, toda alma que pecara, esa morirá. Y toda alma que pecaba, moría en su relación con Dios, no solo en la muerte física. Pero cuando Cristo aparece, que la muerte llega a incidir en él, matándolo. O sea, con la diferencia de que él resucitó. Lo vamos a ver en 1 Pedro capítulo 3, versos 17, pero oremos porque si la palabra no encuentra en nosotros, un lugar donde ser sembrada en buena tierra, entonces acontece lo que nos han venido continuamente enseñando. Hay a la orilla del camino, hay entre piedras, dureza, hay entre espinos, circunstancias de la vida que nos hacen desviarnos nuevamente. Y por supuesto está la buena tierra. Y yo quisiera declarar y decretar que después de que oremos y nos presentemos delante de Dios, vamos a hacer buena tierra. Oremos al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos confiadamente delante de tu presencia, Padre. Señor, ahora podemos entrar confiadamente delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, y pedirte que nos perdones. Hemos pecado, Señor, hemos hablado, hemos inclusive pensado, hemos actuado, hemos dejado de hacer, cuando tenemos una delegación de parte tuya para que nosotros, como cuerpo místico de Cristo Jesús, como cuerpo espiritual de Cristo Jesús, como depositarios de todas las promesas, de todos los 39 libros del Antiguo Pacto y de los 27 libros los 39 libros del Antiguo Pacto y los 27 libros del Nuevo Pacto, son promesas que están vigentes para todos aquellos que estamos esperando, estamos anhelando la venida de Cristo Jesús para ser transformados y que resultemos conforme a la medida de tu Hijo. Te pedimos, Padre, que esta palabra de hoy limpie, Señor, de nuestras vidas, erradique, arranque, Señor, de nuestras vidas, como lo establece tu palabra en Mateo 15, que toda planta que no plantó nuestro Padre Celestial en nuestras almas sea desarraigada. Asimismo también, Señor, toda herencia, Señor, que tenemos de resistencia, de desobediencia a tu palabra, la erradicamos, Padre, la echamos fuera, porque la sangre de Cristo tiene poder para apartarnos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús declaramos y decretamos que Cristo venció a la muerte, que Cristo canceló el pecado de la humanidad, y todo aquel que por la palabra, Señor, tú lo sabes porque tú la envías, se plega a tu instrucción, queda, Señor, cancelada la posibilidad de morir eternamente. Por eso, Padre, te rogamos que esta palabra de hoy afirme, fortalezca y establezca, Señor, a todos y a cada uno de los que van a escuchar, porque nos ponemos a cuentas contigo para que seamos, Señor, tierra fértil. Te lo solicitamos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre poderoso, misericordioso
de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que hemos estado continuamente, siempre en Mateo capítulo 5. El día miércoles hablamos de las 3 tentaciones que el Señor tiene a nivel de los 3 niveles, digamos, o del área tripartita de los seres humanos. Fíjense que el enemigo tocó a Jesús en el área del cuerpo, del alma y del espíritu. Del cuerpo, del alma y del espíritu. Y en las 3 tentaciones se aprovechó de que él tenía hambre. O sea, quiere decir que había una carencia de orden terreno en él. Había una carencia de orden terreno que era la falta de alimento. Por eso Mateo 4.2 dice que él había salido de un ayuno de 40 días. Sabía este personaje que se opone a todo lo que es Dios, sabía que si lo enfrentaba solicitándole que hiciera de las piedras pan, él lo iba a hacer, porque no estaba, digamos, mal hacerlo. Él tenía hambre, estaba en su derecho de comer, pero no estaba en la condición de hacer algo sobrenatural y algo milagroso, porque esto entonces hubiera él acatado la orden del enemigo, acatado la orden de la tiniebla. Por eso yo le he dicho a usted, todo lo que hagamos, por simple que sea, vamos a hacer un viaje, vamos a ir a un paseo, vamos a distraernos, vamos a ir a algún lugar, todo lo que hagamos, antes presentémoslo delante de Dios. Padre, yo el día domingo tengo pensado después de mediodía un viaje, Señor, para distraernos, para ir a almorzar a algún lado, pero quiero, Señor, tu aval, quiero, Señor, tu respaldo, porque apartado de ti, ¿qué sentido tiene que el viviente exista sobre la tierra? Presentémosle a Dios todas nuestras acciones, todos nuestros planes. El enemigo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Si Jesús lo hace, estaba siguiendo la orden de la tiniebla, o sea, hubiera desvirtuado el plan original de que toda dádiva y todo don perfecto. Fíjese pues, si el Señor Jesús hace esas piedras, las hace pan, estaba desvirtuando, dejaba como de confiar y se apoyaba en su propia prudencia. Entonces hubiera dejado sin efecto que toda buena dádiva, que todo don perfecto procede del Padre de las luces, que no hay cambio, no hay sombra, no hay variación. Pero él se detuvo y le dijo, no solo de pan vive el hombre, más el hombre vive de toda palabra o disposición que sale de la boca de Dios. Y luego vimos que lo llevó al pináculo del templo y le dijo, tírate de aquí porque está escrito que los ángeles te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece. Sí, pero actuar así implica una actitud de tentación. Estamos tentando al Señor. Entonces no hay necesidad de tentar a Dios porque la voluntad de Dios es buena y perfecta para vosotros. Se recuerda de los versos, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que tú esperas. Entonces el Señor usó la palabra ahí, no tentarás al Señor tu Dios, pero atrás de esa palabra, no tentarás al Señor tu Dios, hay una serie de palabras inspiradas por Dios que nos hacen a nosotros, que hicieron a Jesús no actuar. Él tenía libertad de actuar, pero sí, tenía libertad de actuar, pero la palabra era su camino, era su verdad y era su vida. Y recuerde que la palabra que Jesús habló fue una palabra que él aprendió. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea, él no tuvo el ser Dios como algo que aferrarse. Él se vacía, kenosis, se vacía de la divinidad que él tenía como Dios y se vuelve un siervo, se vuelve un hombre. Entonces, ahora ya tiene que depender de Dios voluntariamente. Voluntariamente. Él no podía tomar acciones, permítame usar la palabra, unilaterales. Todo lo que él hiciera era ahora sujeto a lo que el Señor, el Padre, había establecido para él. Entonces,
Ese es un dato importante. Esto es algo que tenemos nosotros que considerar también, porque nosotros, Él era el cuerpo físico, Él fue el Cordero que vino a cancelar el pecado del mundo, y en su resurrección Él logró esto. Veámoslo en primera de Pedro. Veamos al apóstol Pedro. Recuérdense que el apóstol Pedro caminó con Jesús. Entonces, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, primera de Pedro, capítulo 3, verso, primera de Pedro, capítulo 3. Permítame ubicarme. Primera de Pedro, capítulo 3. Veamos, pues. Mire, pues, empecemos leyendo Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Escuche. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si seguimos el bien? Sigamos leyendo. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Tenemos que trasladarlo, se recuerda a ¿cómo se llama? Al capítulo 5, cuando dice visitado por Dios, respaldado por Dios, guiado por Dios. La palabra bienaventurado quiere decir eso, visitado por Dios. La guianza de Dios en uno, dar espacio a la influencia divina, que es la gracia. Sigamos leyendo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quiero que ponga atención a los versos, porque está hablando el apóstol Pedro a gente convicta, a gente que depende de Dios, a gente que está en la certeza plena de que apartado de Dios no puede hacer nada. Muchas veces cuando nosotros leemos la Escritura, se nos olvida que le está hablando a seres que ya no pertenecen al mundo de la tiniebla, sino que hoy pertenecen al mundo de la luz. Esta es como una ordenanza. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santificar a Dios en los corazones quiere decir depender absolutamente de lo que Él establece. La palabra santificar quiere decir apoyarme en la Escritura para actuar. Santifique a Dios en su corazón, dice el apóstol Pedro, y esté siempre preparado para presentar una defensa con mansedumbre. Es importante, fíjense hermanos que la mansedumbre y la humildad se sostienen y se alimentan mutuamente. La humildad nos pone en el lugar que nos corresponde delante de Dios. Porque cuando nosotros estamos hablando de humildad, estamos diciendo depender de Dios, o sea, actuar como Dios lo establece. Hay muchas versiones que dicen en el verso capítulo 5, verso 5, la palabra bienaventurados los mansos, pero hay otras versiones que dicen bienaventurados los mansos y humildes. La versión Torres Amat, vamos a ver la versión Torres Amat en el capítulo 5, verso 5. Vamos a regresar al Torres Amat. Mire pues, dice en el verso Mateo 5, 4, en la versión Torres Amat, la Biblia Torres Amat. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque estamos recalcando aquí que cuando se padece por causa de la justicia, uno delante de Dios, cuando yo padezco por causa de la justicia y tengo paz con Dios y estoy reconciliado con Dios, porque esto no estamos hablando de la justicia humana que es variable, de la justicia humana que ha salido a luz con el propósito de que tengamos relación entre los seres humanos de respeto mutuo. Cuando nosotros vemos la ley de los países, lo que pretende es garantizar la institucionalidad de un país. Las leyes de un país que el organismo legislativo saca a luz, lo que pretenden es que
la institucionalidad del país se mantenga firme a través de la buena relación entre los seres humanos. Yo creo que me estoy explicando. O sea, las constituciones, el propósito que tienen es que la relación entre los habitantes de esta república sea una relación de armonía y de respeto mutuo. Pero cuando hablamos en el plano espiritual, varían las cosas. Por aquí es Dios decretando algo. Es cierto que Dios es permisivo en algunas cosas, pero Dios decreta algo y nosotros los vivientes, o sea, los que somos el cuerpo místico de Cristo, tenemos que plegarnos a la instrucción. Le vuelvo a repetir, así como nosotros no podemos violar las leyes de nuestro país, porque entonces nos acarreamos problema con los encargados de impartir justicia. Los encargados de impartir justicia se basan en las leyes del país y las leyes del país garantizan la armonía y la relación, estable, amistosa, de reciprocidad positiva de unos con otros. Esas son las leyes de los países y hay gente encargada de hacer valer las leyes de un país y eso hace que la institucionalidad de un país se mantenga y esto garantiza la Constitución y todo esto lo ha hecho, el hombre se ha ordenado así con el propósito de poder vivir en sociedad. Entonces continuamente se están violando las leyes, pero hay jueces encargados de hacer entrar en el orden y han puesto cárceles y han penalizado a la gente con tantos meses, tantos años, algunos hasta cadena perpetua. No sé qué había 128 años de cárcel. Total, a saber cómo será eso, ¿eh? Por no decirle usted va a estar preso el resto de su vida. O a quién le irán a cobrar, ¿va? Si él tiene 40 años, si tiene cadena perpetua y muere a los 70, entonces va a quedar debiendo 90 años, ¿a quién se los irán a cobrar? Bueno, total, es otra historia. Pero esto ahí en el fondo tiene un sentido espiritual. Dios establece decretos, Dios establece leyes, Dios establece estatutos, Dios establece mandamientos y todos los que somos hijos de Dios, reconocidos por Él, que estamos en el proceso de alcanzar el beneplácito para Dios o la irreprensibilidad para Dios, solamente por la palabra lo podemos lograr. Por eso vuelvo a leer el verso antes de pasar a Mateo 5, verso 4. Leo otra vez, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Quiere decir, todas mis actitudes tienen que plegarse a lo que Dios establece. No dejarme llevar por absolutamente nada que no sea la Escritura. Veamos pues ahí en el capítulo 5, verso 4, lo que dice en la Torre Samat. Bienaventurados los mansos y humildes. Humildes en la jerga teológica, humilde es alguien que depende absoluta y completamente de Dios. Humilde es el que pone a Dios como su respuesta ante cualquier situación que se dé, especialmente cuando hay agravio, cuando hay ofensa, cuando hay menoscabo, cuando hay actitudes hirientes. Miren, hermanos, estamos aprendiendo, probablemente estemos fracasando continuamente en esto, pero estamos nosotros erradicando la tiniebla cuando la luz de la instrucción llega a nuestras mentes. Dice, bienaventurados los mansos y humildes, ¿verdad? Porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, el humilde le hace justicia a Dios, porque deja de actuar según su propio concepto, su propia prudencia. Recuerde que Jesús, cuando en las tentaciones del capítulo 4 de Lucas y el capítulo 4 de Mateo, Él se plegó a la Escritura. ¿Por qué se plegó a la Escritura? Porque la Escritura es de ayer, de hoy y de siempre, y viene desde la eternidad con la sabiduría absoluta y plena de Dios, capaz de resolver cualquier interrogante que el hombre presente. Dice, entonces la humildad pone a Dios en primer lugar, o sea, de Él dependo. Y esto es fácil de entender. Cuando estamos actuando con humildad, quiere decir depender de Dios para actuar. O sea, saber que yo, desde mi humildad humana, condicionada, porque yo soy humilde con los que son conmigo humildes. Y ahí me pongo un poquito prepotente y autosuficiente.
con el que es servicial conmigo, con el que es atento conmigo, como el que está dispuesto a servirme, ahí yo agarro algún tipo de jefatura, ¿verdad? Pero en el mundo espiritual no es así. Cuando alguien se muestra humilde con Dios, hay una garantía de beneficios de carácter espiritual muy estimulantes. Nosotros lo que tenemos que hacer, hermanos amados, es tener experiencias continuas con Dios. Entonces dice, bienaventurados los mansos y los humildes, porque de los mansos es el reino de los cielos. Yo quisiera que viéramos, es un punto espiritual, quisiéramos que viéramos en el capítulo 32, vamos a ver, permítame, vamos a ver que el capítulo 16 de Proverbios. En el capítulo 16 de Proverbios hay unos textos que son bien interesantes. Mire pues cómo dice esta versión. Esta versión es la versión Torres Amat, pero le voy a leer otra versión que espero encontrarla aquí. Dice, mejor es el varón sufrido que el valiente, y quien domina sus pasiones que un conquistador de ciudades. Si usted me deja buscar la versión que dice así, dice la versión, aquel que se deja gobernar por su espíritu, dice, es mejor que aquel que logra conquistar ciudades. ¿Por qué dice así? Porque el espíritu del viviente Dios se lo vivificó. O sea, Dios en su misericordia vivificó en nosotros el espíritu. Y esto fue, por eso dice esta versión que no recuerdo, dice, mejor es el que lo gobierna el espíritu que aquel hombre que conquista ciudades. El espíritu Dios lo vivificó en nosotros. Quiero que veamos en Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Esto de que Dios envió a Cristo a morir a la cruz del Calvario con el propósito de arrancarnos de la muerte, esto fue una puerta que se abrió en la humanidad, una puerta espiritual, y el reino de los cielos entró a establecer sus decretos, sus instrucciones, sus mandamientos, sus estatutos. Y todos los que hemos recibido a Cristo, que venimos escogidos desde la eternidad, tenemos que plegarnos a esto voluntariamente, desechando voluntariamente nosotros. Recuerden que esa palabra desechar tenemos que manejarla dentro de nosotros. Tenemos que desechar toda malicia, tenemos que desechar todo engaño, tenemos que desechar toda hipocresía, tenemos que desechar toda envidia y todas las detracciones que nosotros tengamos en memoria. Esto tenemos que hacerlo para poder nosotros, cuando alguien es humilde desde el punto de vista espiritual, está diciendo que tiene en su noticia en todo tiempo la palabra de Dios y echa mano de ella con esfuerzo, porque eso no es cuestión de que ya alcancé un nivel. No, el apóstol Pablo decía, no que yo lo haya alcanzado todo, pero prosigo al blanco para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado. O sea, es una carrera continua. Leamos lo que dice el capítulo 3 de Primera de Pedro en el verso 18. Entonces quiero que quede en su mente el 16:32 de Proverbios. Es más gloria el dejarse gobernar por el Espíritu que aquel hombre que conquista ciudades. Nosotros tenemos el Espíritu vivo, estamos designados por Dios para ser más que vencedores, pero nuestra voluntad tiene que entrar en acción. Miren lo que dice el verso 18 de Primera de Pedro capítulo 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Ana, ¿cómo cuesta en la mente natural manejar esto? Porque lo vemos fácil, lo vemos pues tanto que hemos oído esto que hasta no le damos la importancia que debe de tener desde el punto de vista espiritual. Pero yo le ruego que esta noche aprendamos nosotros que si es una bienaventuranza, ser manso y humilde. Recuerde, humildad en el punto de vista espiritual es depender absolutamente de Dios. Yo delante de Dios soy humilde, porque la grandeza de Dios,
¿ah? El, el- el- el, eh, lo que Dios ha hecho, las obras gloriosas, las obras maravillosas, las obras portentosas que Dios ha hecho, me demuestran a mí, inclusive me habla por la naturaleza. ¿Cómo no voy a estar yo delante de Dios esperando que Él me dé elementos escriturales para poder alcanzar la victoria que tanto anhelamos en las circunstancias? Aquí estamos hablando, una vez le decía yo a usted, el mal carácter es una muestra franca de una malnutrición escritural. La malnutrición escritural también podemos decir el carácter confrontativo, el carácter violento, el carácter intemperante, ¿ah? Y todos padecemos de eso, hermano. Todos padecemos de eso. Todos como que tenemos una válvula de compresión, ¿verdad? Vivimos todo el tiempo como, bueno, no todos por supuesto, pero como acumulando molestia, ¿verdad? Y cuando se llegue el momento, ¡puc!, liberamos esa molestia y hacemos gala nosotros de mi julismo invertismo. Esto quiere decir, me comporté como yo soy y Dios ahí no apareció. Pero cuando yo me doy cuenta cuál es mi condición y espero en Dios, Él lo va a hacer. Él va a cumplir exactamente el respaldo que yo espero desde el punto de vista espiritual. Recuerde que Cristo entonces, verso 18, Él padeció una sola vez por el pecado, el justo por los injustos. Ponga atención, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. O sea, más claro creo que no se puede decir. Cristo Jesús padeció una sola vez por el pecado de la humanidad. Él que era el justo por todos nosotros que éramos injustos, porque lo que el plan de Dios a través del Cordero Jesucristo es llevarnos a Dios. Escuche lo que sigue diciendo. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si se da cuenta ahí, la palabra espíritu es con minúscula. Quiere decir que para poder alcanzar algún nivel, tenemos que mantenernos en el espíritu. En el espíritu. Por eso, aquel hombre que se deja gobernar por el espíritu es mejor que aquel que conquista ciudades, que conquista todo tipo de logros materiales. El que se deja gobernar por el espíritu que está dentro de él, que está con palabra que el Espíritu Santo pone, que salió de la boca de Dios y que Cristo la tornó victoriosa, tiene la garantía de una victoria segura. Estamos aprendiendo, dependamos de Dios, no respondemos nosotros intemperantemente, no respondemos violentamente. A veces que dice, es que yo me conozco, hermano. ¿A la luz de qué? De sus malas acciones, de sus conductas agresivas, de sus conductas ofensivas, de sus deslices emocionales o pasionales. Eso es una expresión nada más que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida se anteponen a todo. Pero cuando dice yo me conozco, deberíamos decir yo me conozco desde el punto de vista espiritual y me falta entender, me falta comprender que debo de depender de Dios para vivir, para actuar. Yo lo invito, póngase un día, pues un día nada más. Diga usted el día de mañana, día sábado, yo todo lo voy a abordar a la luz de la Escritura. Yo lo voy a abordar a la luz de los pensamientos de Dios, de los caminos de Dios. Yo mañana mi conducta va a ser de tal manera que antes de actuar voy a detenerme para ver cómo Jesucristo se comportó. Mire pues, hermano, por eso el Señor Jesús, ahí en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Es una carga trabajosa el que continuamente uno enfrenta circunstancias y situaciones, primero pretendiendo que me entiendan, que me comprendan, que me consideren. Pero cuando usted actúa comprendiendo, considerando, reconociendo que cada ser humano tiene un valor
un valor intransferible. Yo siempre le digo, miren, atrás de cualquier persona, por fea, por petulante, por engreída, por agresiva, por ofensiva que sea, hay gente que la ama. Hay gente que le ve alguna cualidad, hay gente que le ve alguna disponibilidad de tipo agradable para él. Entonces nosotros, Dios, hermano, no le voy a decir yo que mire con los ojos de Dios, pero póngase a pensar usted cómo es que actúa usted. Porque si usted está cargado y trabajado, porque no puede tener una buena relación, porque le falta humildad quiere decir depender de Dios para actuar a la luz de la Escritura. Empiece usted a trabajar esa área de su corazón, empiece a trabajar esa área de su mente, empiece a trabajar esa área de su alma, porque cuando nosotros vimos allá en el verso 15 de Primera de Pedro, capítulo 3, dice, santificad a Dios en vuestros corazones, quiere decir en vuestras emociones, en vuestros sentimientos, en vuestros afectos, en la relación fraternal, viva a la luz de la Escritura. Eso es santificar, quiere decir apoyarme en la Escritura para vivir. Santifique a Dios en su corazón. Y se siempre preparado para prestar una defensa espiritual sin agresión, sin ofensa, sino que con toda mansedumbre. Yo quisiera, hermanos, que pensemos en esto. Veamos, hagamos una cosa, vamos al Salmo 37. Solo quiero ponerle a esto un fundamento firme, porque estamos hablando de Mateo capítulo 5, verso 4. Bienaventurados los mansos y humildes, dice la Torre Samat. La mayoría de versiones dice solo los mansos, pero la mansedumbre y la humildad, nadie puede decir manso si no está apoyado por el Espíritu Santo. O sea, la mansedumbre es una expresión del Espíritu Santo. La mansedumbre brota del consejo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso. Cuando el alma está descansada, porque la palabra es el argumento que nos rige, que nos orienta, que nos fortalece para encontrarnos en cualquier circunstancia de la vida. Estas son las leyes de Dios para nosotros, son los mandamientos de Dios para nosotros. Por ejemplo, yo le dije a usted para mantener la buena relación entre los seres humanos han generado leyes para garantizar estabilidad económica, política, social, cultural. Hay leyes y esas leyes rigen la conducta de los humanos en el mundo perecedero. La única manera de mantener en cintura una nación es que tenga leyes. Si se pierde la institucionalidad de un país y las leyes desaparecen, entonces, hermano, se convierte esto en un zafarrancho y cada quien hace lo que quiere. Pero todos tememos, vemos el semáforo en verde, pues pasamos. Lo vemos en amarillo, tomamos precaución. No como algunos dicen, amarillo es para pasar más rápido. No, usted mira el semáforo en amarillo y usted ya toma precaución. Lo mira en rojo y usted se detiene. Hay un letrero que dice alto, usted se detiene. O sea, en el mundo natural, si transgredimos algunas leyes del mundo natural, nos van a penalizar. Y esta penalización puede ser inclusive de quitarnos la libertad. En Dios, abogado tenemos a la diestra del Padre, a Jesucristo el justo, para que si alguno transgrede, alguno peca, tiene un abogado a la diestra del Padre, a Jesucristo el justo, que Él en todo momento está dispuesto a reconciliarnos con el Padre. O sea, el proceso de reconciliación sigue vigente y a usted y a mí nos conviene estar continuamente reconciliados delante de Dios en el nombre de Cristo, movidos por el Espíritu Santo, porque eso nos garantiza que vamos a depender humildemente de Dios. Vuelvo a repetir, humildad espiritual es depender absolutamente de Dios. Bienaventurados los mansos y los humildes, porque dependen absolutamente de Dios y para ellos lo que se está fraguando es el reino de los cielos. Mire, veamos el Salmo 37. Ese Salmo 37 es interesante porque lo han titulado la herencia de los justos o la herencia del justo. Mire, veamos el Salmo 37. Salmo 37 y vamos a ver algunos versos. Quiero que veamos el verso 3. Mire cómo dice el verso 3.
Estoy leyendo la Biblia Torres Amat. Mire qué interesante cómo dice este verso. Pon tu esperanza en el Señor y haz buenas obras. Entonces, ¿y usted qué tiene que ver con usted y conmigo? Hermano, recuerde los versos del capítulo 3, 16 y 17 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Para qué nos exponemos a la palabra? ¿Ah? Porque, o para qué nos exponemos a la palabra, porque dice Efesios capítulo 2, verso 8, que somos hechura de las manos de Dios para buenas obras. Y cuando habla en 2 Timoteo 3, 17, dice, nosotros estamos edificados por la palabra para obras que Dios espera que nosotros hagamos. Y recuerde que 2 Timoteo capítulo 3 empieza bien conflictivo. Empieza planteando una situación alarmante. También has de saber esto, que en los postreros tiempos habrán situaciones difíciles porque los hombres se tornarán peligrosos. ¿Va? Y empieza a dar una lista ahí, mano, de 16 características propias de una resistencia a la instrucción de Dios, de una rebelión de la instrucción de Dios. Y mire, quiero decirle algo, y esto es de 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, está hablando de gente que en un momento dado perteneció al cuerpo místico, no está hablando del mundo natural. Pues del mundo natural eso ya es de esperarse, pero está hablando aquí de gente que un día recibió a Cristo, un día se sentó a recibir instrucción, un día entendió y comprendió algunas cosas. Estos son los del capítulo 1 de Romanos. Si nos da tiempo lo vamos a ver. El capítulo 1 de Romanos, esta gente entendió, comprendió muchas cosas, pero luego se rebeló. ¿Y esta rebelión de dónde surge? Surge de la desesperación que para algunas personas, por estar inestablemente instruidas, creen que Dios tiene que hacer las cosas como Él quiere, como Él las espera, las cosas como yo las tengo planificadas. No, el humilde espera en Dios y Dios va a hacer en él. Bueno, pon tu esperanza en el Señor y haz obras buenas, y habitarás en la tierra y gozarás de sus beneficios. Miren lo que dice este verso. Esta versión dice: cifra tus delicias en el Señor y te otorgará cuanto desea tu corazón. Es un corazón que ya es el corazón del 36:25 de Ezequiel. Ese corazón que se le ha derramado agua, ese corazón que se le ha quitado toda contaminación por la palabra. Ahora, mire, pues la palabra no quita la contaminación. No, usted voluntariamente entiende que un texto tiene valor para usted espiritual, pues ahora usted como destinatario lo toma y lo pone en acción. Se llama testamento, toda la palabra testa para usted y para mí. Si nosotros comprendemos, asimilamos y ponemos la palabra por obra, quiere decir que lo que testó el Señor para nosotros, nos apropiamos de esto y el Espíritu Santo nos da fuerzas para ponerlo a accionar. El verso 5 dice: encomienda. Esta versión Torres Amat dice: expon al Señor tu situación y confía en Él y Él hará una obra en ti. Mire, hermano, yo creo que así más claro no está. Y mire lo que viene a continuación. Es que estamos en Primera de Pedro, capítulo 13, ¿recuerda? Ahí en el verso 15, santifica a Dios en tu corazón, hazle justicia a Dios, sé humilde y manso delante de Dios, dependiendo absolutamente cómo quiere Él que te comportes, cómo quiere Él que te conduzcas. Entonces, la voluntad permisiva de Dios establece escritura, establece palabra que es espíritu y es vida, y si tú te plegas a la instrucción de la palabra, entonces paulatinamente el depender de Dios te hace manso, te hace misericordioso, te limpia el corazón y te hace un pacificador. Estos puntos de manso,
y humilde. Estos puntos de pacificador, de limpio corazón y de misericordioso son los pilares que sostienen a aquel que llora por causa de que quiere que se haga justicia. Pero no estamos hablando de las leyes del mundo, de la ley de un país. Estamos hablando de que quiere que se le haga justicia a Dios, reconociendo a Cristo en su conducta, que voluntariamente se entregó con el propósito de arrancarnos del pecado, como leímos en 1 de Pedro capítulo 3 verso 18. Él se entregó de una vez por todas por el pecado, el justo por los injustos, o sea, Cristo por mí, Cristo por nosotros, Cristo por usted, Cristo por ti. Él se entregó voluntariamente y canceló el pecado de la humanidad. Entonces, el pecado sigue vigente porque nosotros lo hacemos vigente, no porque el pecado ya no es parte de nuestra nueva naturaleza, del nuevo señorío que Dios puso en nosotros. Dice, voy a leer otra versión para que nos entendamos un poquito más, la LBLA. Dice, voy a leer el verso 4 del capítulo 37 de Salmos, 37:4. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Confía en Él, que Él actuará. Mire la certeza del salmista. Mire la certeza del salmista. Es un salmo de David. Es un salmo de David. Estos salmos son salmos importantemente de peso espiritual, porque si alguien que era conforme al corazón de Dios y que hablaba por el Espíritu Santo de Dios escribió esto, quiere decir que la experiencia que él tuvo la aprovechó Dios para poner Espíritu Santo y escribir estas cosas tan hermosas que ahora nos alcanzan a nosotros. ¿Y por qué nos alcanzan? Porque somos el cuerpo místico de Cristo, y David prefiguró a Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Confía callado en el Señor, dice el verso 6 dice, hará resplandecer tu justicia como la luz. Ahora sí entiendo. Resplandecer mi justicia como la luz, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si soy manso y humilde, si soy pacificador, si soy de limpio corazón, si soy misericordioso, entonces esto me da categoría de luz del mundo, me da categoría de sal de la tierra. Sigue diciendo, hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Mire qué interesante esa palabra, y tu derecho como el mediodía. Quiere decir que cuando nos plegamos a la Escritura y dependemos de ella para vivir, adquirimos derechos sobre las circunstancias, sobre nuestras bajezas. ¿Cómo así, hermano? Quiere decir que cuando usted tiene victorias sobre sus bajezas, usted toma el control y toma derechos sobre sus circunstancias negativas que no agradan a Dios, y empieza usted a empieza a hacerle justicia a Dios. Empiezo a hacerle justicia a Dios cuando yo logro por la palabra minimizar o casi desaparecer o borrar de dentro de mí conductas oprobiosas, desagradables para Dios, y por la palabra voluntariamente la sujeto. Entonces la consecuencia es que adquiero un derecho sobre esas bajezas y tinieblas, y le hago justicia a Dios. Dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que procede en su camino, porque el hombre lleva a cabo sus intrigas. Voy a leer el último verso del capítulo 37. Dice, veamos el verso 37 del Salmo 37. Mire pues, le voy a leer a LBLA y luego la voy a leer en la versión Kadosh. Mire cómo dice el Salmo 37. Todo lo que le estoy compartiendo podríamos resumirlo en un texto, en Juan 15:5. Nosotros somos el sarmiento, o sea, nosotros somos una ramita de vilucha, pero en esa ramita de vilucha va a haber, en esa ramita de vilucha, ¿qué va a haber? Van a haber hojas, van a haber flores y va a haber fruto. ¿Por qué? Porque estamos injertados en la buena oliva, que es Cristo Jesús. Somos las ramas, entonces. El centro es Cristo Jesús. Él es el centro de toda la situación. Y por la palabra estamos injertados en Él. Y al estar injertados en Él, entonces vamos a dar fruto. Ya le dije, hojas, flores y frutos. Como la vara de Aarón. La vara de Aarón que hizo
que las demás tribus reconocieran que había una autoridad ahí. Por eso dice allá, le harás justicia a Dios. Le harás justicia a Dios. Por eso el Salmo 37 es interesante, hay que leerlo, bueno, todos los salmos, pero este que estamos ahora meditando en él. Salmo 37, verso 37. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. O sea, me fui hasta aquí porque cuánto beneficio trae la humildad y la mansedumbre. En el entendido que la humildad radica en reconocer que Dios viene todo aquello que necesitamos para poder enfrentar las circunstancias de nuestro carácter, de nuestro temperamento, nuestros fracasos, nuestras malas decisiones, nuestras conductas vergonzosas, están delante de Dios. Pero cuando nosotros reconocemos esa condición, que hemos fallado, lo cual es normal y natural, recuerde lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 10, Dios nos ha tocado más allá de lo que podamos resistir. Y cuando Dios nos toca por alguna circunstancia, con adversidad, entonces con la misma circunstancia de adversidad, da la salida. ¿Cómo la da? Por la palabra. Vamos a ver si leamos el verso veamos el verso 37-39. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Ahora, voy a ver la versión de A. En el verso 39. Dice, Yahweh es el que salva al justo. Él es su defensor en tiempos de aflicción. Pero bueno, cuando yo me puse a ver esto detenidamente, me encontré con algo interesante. Algo interesante, fíjese, hermano, que cuando dice, pero la salvación es la palabra Teshua. Esa palabra Teshua quiere decir victoria, seguridad, quiere decir salvación. O sea, cuando dice, pero la salvación, la victoria, el control absoluto de las cosas, el salir victorioso de las circunstancias, es de Yahweh. Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Pero la angustia es un aprieto, es una dificultad, es una adversidad, es algo inexplicable que nos pasa, pero como Dios es nuestro pronto auxilio en tiempo de dificultad, en tiempo de adversidad. Pero tomemos en cuenta esto, Él es auxilio en tiempo de dificultad, en tiempo de adversidad, por la palabra, por la escritura. La palabra es la base del cristiano, es el núcleo de donde van a salir y se van a reproducir todas las soluciones para el cristiano. Por eso es que se predica tanto la palabra, porque tiene un poder espectacular. Vamos a ver el verso 18 del capítulo 37. Y lo voy a leer en la Torre Samat. Mire pues, verso 18. Contados, estamos en la Torre Samat, contados tiene el Señor los días de los que viven sin mancilla, y la herencia de estos será eterna. Cuando leemos ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para el día de la venida de Cristo Jesús, es esto. Contados tiene el Señor los días de los que viven sin mancilla. Vamos a ver algo importante. Mire pues. Conoce Yahweh los días de los perfectos. Esa palabra perfecto es la palabra tamín. Conoce el Señor los días de los perfectos. Es la palabra tamín, quiere decir los que están enteros moralmente, los que tienen integridad, los que están sin defecto, los que están íntegros, los que están sin tacha. Pero esto es una acción voluntaria. Miren, hermanos, Dios, esto lo digo con temor y temblor y con respeto, Dios no va a hacer nada en usted si no es por la palabra. Aférrese a la palabra, aférrese a la escritura, y todo aquello que en usted es un peso,
es una carga, es un trabajo. Dios lo va a resolver. Y es bien simple la puerta que hoy estamos abriendo. Quiere decir humildad y mansedumbre. Bienaventurados los mansos y humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice que y la heredad de ellos será para siempre. Por eso este verso 18, capítulo 37, verso 18, es un verso clave en la salvación. Conoce Yahweh los días de los perfectos, de los justos, y la heredad de ellos será para siempre. O sea, está hablando de eternidad. Verso 19. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Damos gloria a Dios. El día domingo vamos a tener Santa Cena. Es un buen momento para incorporarnos al deseo de depender absolutamente de Dios. La humildad radica en depender absolutamente de Dios. En el mundo natural, cuando hay un personaje de mucho peso cultural, económico, político y social, la gente se minimiza en su expresión. Aquel agresivo, aquel ofensivo, aquel prepotente, aquel autoritario. Cuando hay un personaje en el mundo natural que a todas luces supera con creces sus defectos, el hombre se torna humilde y sencillo. Aquel bravucón, ¿verdad? Baja la cabeza, y porque ahí está la autoridad que él reconoce. Bueno, hagámoslo en el mundo espiritual. ¿Habrá una autoridad mayor que Dios? Allá habrá alguien que supere a Dios en poder, en omnipotencia, en omnisciencia. ¿Habrá alguien que supere a Dios? ¿Habrá alguien mayor que Dios? Entonces, hermano, si ante un hombre nos tornamos humildes porque lo consideramos mayor que nosotros consideremos a Dios grande y poderoso. Consideremos, porque así es Él, son características propias de Dios. Entremos entremos en esta noche, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestros actos, a una dependencia absoluta de Dios. Humillémonos, detengámonos voluntariamente, y la leche espiritual no adulterada va a fortalecernos para salvación de nuestras almas. El día domingo tenemos Santa Cena. Es un buen momento para reconciliarnos desde hoy y pedirle al Señor que nos, oiga lo que le voy a decir, que nos convenza de que seamos humildes. Solicitémosle a Dios: Señor, yo quiero que me convenzas de que sea humilde delante de ti, de que sea manso delante de ti. ¿Dónde empiezo, Señor? Y le va a decir el Señor, perdone que yo le voy a dar la respuesta, aunque Dios se la va a dar también. Humilde para reconocer en el prójimo mi presencia. Manso para reconocer en el prójimo defectos de todo tipo, los cuales Dios en su infinita misericordia acepta, tolera e invita a cambios profundos para ser agradables delante de Él. El día domingo a las 9:30 de la mañana tratemos de estar todos aquí, porque vamos a dar una enseñanza breve sobre la voluntad permisiva y la voluntad decretiva de Dios. Es importante conocer esos aspectos. Ese es un breve resumen de la voluntad de Dios. La permisiva y la decretiva. Nosotros los cristianos estamos en la voluntad decretiva de Dios, a tal punto que nos puso Espíritu Santo para que entendamos lo que para muchos no es de entender. Pero no temáis, manada pequeña, a mi Padre Celestial le ha placido daros a conocer los misterios del reino. Que Dios en su misericordia visite su casa espiritual, visite su casa habitacional, y hermano, sea bendecido con prosperidad, sea bendecido con salud, y sea saturada su casa de paz. Que Dios le bendiga con todas estas bendiciones, y que la respuesta suya sea tornarse dependiente de Dios con toda humildad y actuar con mansedumbre, porque el que se humilla delante de Dios actúa con mansedumbre. Feliz noche.